En esta mesa redonda vamos a revisar los melanomas in situ. Tenemos al doctor Lobo, que ya fue presentado, dermatólogo de la clínica alemana, el doctor Castro, también anatomopatólogo de la clínica alemana, y se nos va a unir el doctor Valdés, cirujano oncólogo de nuestro equipo. El melanoma maligno in situ es un melanoma que se describe que crece intraepidérmico, ¿no es cierto?, que no atraviesa la membrana basal. Tiene característicamente un crecimiento horizontal. No hay forma de predecir cuándo ese crecimiento intraepidérmico infiltra la membrana basal, no hay un método de predecirlo categóricamente. Las cirugías tienen una alta tasa de recurrencia local, por lo tanto, las recomendaciones estándar de resección amplia se mantienen con evidencia tipo 1, ¿no es cierto?, que se recomienda 5 a 10 milímetros de resección para los melanomas in situ en la actualidad. Vamos a tratar de discutir en esta mesa redonda los tipos de biopsia que se recomiendan, si son incisionales, excisionales o post-punch. Las marcaciones dermatoscópicas podemos hacer, las marcaciones confocales, resecciones oncológicas estándar, resecciones micrográficas y eventualmente tratamientos tópicos y reconstrucción. Vamos a revisar 2 casos clínicos si alcanzamos y les voy a ir preguntando a los panelistas en forma bien dinámica sus opiniones al respecto. El primer caso es un hombre de 62 años, sano, no tiene antecedentes familiares ni personales de cáncer ni otra enfermedad. Tiene una lesión pigmentada ungueal de larga data, él refiere que de 10 años de evolución aproximadamente, que partió con una lesión pequeña subungueal, asintomática, que fue creciendo lentamente, ocupando todo el territorio subungueal y posteriormente empezó a aparecer una lesión pigmentada en la periungueal, en la piel alrededor de la uña. Entonces, quiero preguntarle al doctor Lobo, ¿está por ahí? Sí. Nelson, ¿qué hacemos con este paciente, Nelson? ¿Este paciente es un paciente sospechoso de ser un melanoma? Por supuesto. En nuestra consulta, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo podemos Bueno, si coloca sí, diga. ¿Podemos hacer algún tratamiento local? Cuéntamelo. Sí, desde el punto de vista clínico, si puede mostrar la imagen anterior. Bueno, una imagen dermatoscópica mostraría un poco más, pero en general la que uno puede observar una pigmentación extensa de la lámina ungueal con varios colores, con bandas que han perdido el paralelismo, bandas que son diferentes probablemente a la dermatoscopía en el color, en el grosor y también en los espacios que hay entre una de ellas. Y también hay una pigmentación, si se fijan, del tejido periungueal, tanto en el hiponiquio como en la zona periungual proximal, que confirma el signo Hutchinson, que junto con toda esta descripción que le acabo de hacer, lo más probable es que estemos frente a un melanoma subungual. Avancemos a la que viene. Ahora, ¿cuál sería la pregunta inicial? Primero, alarmarse, decir, oh, podríamos estar frente a un melanoma. Preguntarle, hay unas reglas que nosotros ocupamos a veces que se escriben en el año 2000 que algo sirven, que es el ABCDEF, que hablan de varias cosas como el tamaño, qué sé yo, el antecedente familiar, el dedo. Lo más frecuente es que sea en el dedo pulgar y en el primer ortejo como regla, el melanoma, que hay un antecedente trauma y toda esta descripción de la clínica que a nosotros nos hace pensar en que podríamos estar frente a un melanoma. Y en tal caso lo que uno debería recomendar es hacer una biopsia de la matriz unguial. Hay varias formas de hacerlo, hay gente que lo hace, que saca la uña entera, y otros que sacan un pedazo, otros que hacen un... Vamos a ir a eso también, vamos a ir a eso en un momento. Pero ¿Hay algún espacio de observación o de tratamiento local para este caso, crees tú? Yo creo que hay varias condiciones clínicas que pueden dar una activación melánica y pigmentar la uña, los hongos, pigmentaciones exógenas. Uno debería, con una buena anamnesis, sacarse eso inmediatamente, traumas, antecedentes de cosas, qué sé yo. Podemos incluso, si alguno quiere descartar, uno puede mirar también este espacio del lecho unguial entre la uña y la piel y ver si hay hiperkeratosis en esa zona para descartar otro tipo de lesiones que pueden activar los melanocitos. Yo por ahí con el doctor Rojo una vez vi un paciente que tenía una melanoniquia y era un escamoso. Entonces, claramente hay que ver la uña en su totalidad, ver presencia de ulceración, hiperkeratosis subunguial y los antecedentes, pero frente a esta uña con esta presentación y estas características, una de las primeras sospechas sería un melanoma, sobre todo por la pigmentación en el tejido periungual. Así que mi recomendación sería una biopsia. Perfecto. Doctor Castro, esto lo presentan en el comité y ¿qué recomendación de biopsia le daría usted al doctor Lobos? ¿Una biopsia incisional o
o le sacamos toda la lesión pigmental, le levantamos la uña. ¿Qué opina usted con respecto a qué biopsia debería hacerse aquí? Perdón, la pregunta es para mí. Sí. Ya, a ver, en este tipo de lesión, o sea, por las características clínicas, lo más probable es que corresponda a un melanoma de tipo lentiginoso sacral, que no es la única forma de presentación, pero la más frecuente en este territorio. Y en ese caso, la biopsia que tiene mayor rendimiento es la biopsia de la zona de la matriz unguial. Uno puede verse tentado a ir a mochear, por ejemplo, el Hutchinson en la zona del hiponiquio, pero el rendimiento en esa zona a veces es bajísimo, porque la densidad de granocitos atípicos que hay puede ser escasa, y no siempre la tipia es significativa como para permitir un diagnóstico certero. Por lo tanto, la mayoría de estas lesiones se originan en la matriz, y lo que está recomendado en general es hacer una biopsia, aunque sea por shaving, de la zona de la matriz. Incluso un shaving debería tener mejor rendimiento que un punch, porque estas son lesiones que son extraordinariamente heterogéneas en cuanto a la densidad de la proliferación melanocítica. Por lo tanto, si uno hace solamente un punch, tiene el riesgo en el fondo de muestrear, digamos, la proliferación. Por lo tanto, lo que se recomienda en general es hacer un shaving de la zona de la matriz o tomar varias muestras, varios punches. Ok, en esta misma camino de la decisión de la biopsia, me gustaría la opinión del doctor Valdés. ¿Sería útil hacer una biopsia excisional, un shaving? ¿Qué extensión le gustaría a usted darle a la biopsia? Fabio. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, inicialmente, primero evaluarlo junto con el equipo de dermatología, porque hacer una biopsia excisional de toda la lesión, siendo que no tenemos claro que tenemos una sospecha clara de melanoma, podría ser un poquito excesivo, siendo que la biopsia excisional en estos casos se puede dejar completamente expuesto la última falange del ortejo de ese lado, y eso trae bastantes problemas para el paciente en el postoperatorio. Entonces, evaluar bien con el dermatólogo cuáles son los mejores sitios para tomar una biopsia incisional en la matriz unguial para hacer el primer enfrentamiento, para ver si es necesario o no después terminar haciendo una biopsia excisional. Porque si nos vemos en la disyuntiva que esto puede ser un melanoma in situ, en una muestra incisional, también queda la sospecha si que va a haber algún grado de melanoma infiltrante en el resto de la muestra. Entonces ahí justificaría hacer una biopsia excisional para definir posteriormente cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir en este caso. Perfecto. Doctor Lobos, ¿hay algún rol en esta etapa de la dermatoscopía o del microscopio confocal para la marcación o para la toma de biopsia? Sí, totalmente. De ¿En hecho, esta ubicación en particular? sí. Nosotros utilizamos mucho una imagen dermatoscópica con el dedo en la forma axial para ver si el pigmento está o no en la zona ventral de la uña, porque generalmente los melanomas de la uña, más del 90, no me acuerdo exactamente, pero más frecuentemente están localizados en la matriz distal. Y eso uno lo puede ver porque al mirar la uña, el pigmento está por abajo de la uña, como en la zona ventral. Y eso nos puede orientar que el pigmento viene, o que los melanocitos típicos están en la matriz distal. Por lo tanto, es una cosa importante. Hay otros que hacen una ventana de la uña. Se hace como un corte transversal de la uña y se levanta la mitad y se mira con dermatoscopio para ver dónde está el pigmento. Si la pigmentación, también eso podemos ver la matriz directamente, que en algunos lugares se hace. Pero yo creo que con la dermatoscopía nosotros podemos evidenciar este pigmento en la zona ventral y asumir que está en la matriz distal y tomar una biopsia de esa zona elíptica, porque si nosotros tomamos biopsia de la matriz proximal, dejamos la uña, bueno, en este caso da un poco lo mismo, pero si no, estamos con la sospecha y tomamos una biopsia de la matriz proximal, dejamos la uña con una cicatriz para el resto de la vida. Entonces, pero en este caso da un poco lo mismo, pero sí, como dice el doctor Castro, como los melanomas se originan más del 90% de los casos en la matriz distal, hay que tomar una biopsia de la matriz. Y el dermatoscopio nos sirve para eso, ver en qué zona está el pigmento. ¿Y el confocal tiene algún rol? Mira, a nosotros no nos ha tocado todavía verlo, no vamos ahí, pero ¿Ya? innegablemente yo creo que la uña, hay que recordar
que esta es una técnica que tiene mucha refracción en la uña, no sé cómo va a andar, y lo otro es que la pigmentación, o sea, la profundidad es hasta 200 micras, entonces para tener una mejor observación hay que sacar la uña. Yo la verdad acá no hemos tenido mucha experiencia todavía de hacer con focal del lecho unguial, pero yo creo que lo óptimo sería hacérsela directamente a la matriz unguial o al lecho unguial. Y la dermatoscopía en el dedo es bien característica y hay hartos patrones que nosotros vemos que nos hacen sospechar la presencia de melanoma, que mide más de 3 milímetros, la pérdida del paralelismo, más de 3 colores, que hay una base triangular, que la uña se rompa, el signo de Hutchinson. Entonces, como que hay tantas cosas demostradas hoy en día como parámetros predictores que no sé si el confocal ahí, o sea, hay, a lo mejor alguien que está escuchando acá en la audiencia, hay algunos colegas que tienen más experiencia en eso. Yo creo que la dermatoscopía es bien útil en estos casos y uno debería actuar rápidamente con la biopsia. No esperaría un confocal para, pero sí, claramente debe tener alguna utilidad que de momento no hemos tenido oportunidad de utilizarlo. Eso. Perfecto, súper. Efectivamente, en este paciente se hizo una biopsia del lecho unguial, en la parte distal, y la biopsia informó que tenía un melanoma in situ, en esa lesión que fue incisional, en esa biopsia que fue incisional. Doctor Valdés, ¿qué hacemos a continuación? Tenemos una biopsia incisional del lecho unguial que dice que es in situ. ¿Qué le haría usted? A continuación, lo que haríamos es una biopsia excisional de toda la lesión para verificar que si es un melanoma in situ completo o solamente, o que puede tener algún foco de melanoma infiltrante que nos cambia completamente la conducta desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, hay que hacer una resección completa de toda la lesión, no solamente del lecho unguial, sino que también de la parte que se extiende más a distal del lecho unguial. Perfecto. Esa biopsia excisional, ¿cómo usted aseguraría la excisión completa de la lesión? Porque si usted ve la foto, la verdad macroscópicamente tiene zonas que son bastante tenues. ¿Hay alguna forma de tener seguridad de la excisión completa de la lesión? Doctor Valdés, doctor Lobos. Una cosa muy útil es mandárselo al doctor Lobos para que nos marque un poco la lesión en el preoperatorio. Sí, la dermatoscopía hay algunos parámetros que nos permiten ir marcando. Hay un patrón que se llama el patrón de la cresta que nos permite ir viendo la presencia de pigmento y es de esa forma delimitarlo. Y con el confocal aquí sí sería bastante útil con la pieza de mano, el 3000, hacer una evaluación periférica del margen. Yo creo que la presencia de células payetoides, en ese lugar células, la unión dermopidérmicas podrían ayudarnos a delimitar un poco más el borde para hacer la decisión final, sí, de todas formas. Pero la profundidad yo creo que es donde estamos con problemas. Y ahí hay varias publicaciones que han mostrado esas cosas. De hecho, con Fabio hace un tiempo atrás lo hemos discutido varias veces. Hay una becada, de hecho, de cirugía que hizo un trabajo de eso y hay varios que decía al respecto. Eso es más de ustedes, pero me imagino que lo van a discutir sobre la cirugía conservadora versus la amputación. Eso es más de ustedes, pero desde el punto de vista dermatoscópico sí, y con focal uno puede hacer un aporte fundamental en delimitar los márgenes. Perfecto. Bueno, continuemos con el caso. Efectivamente se hizo una marcación preoperatoria de la zona sospechosa y se hizo una biopsia excisional, ¿no es cierto?, de todo el lecho unguial y la zona periférica pigmentada, ¿no es cierto? Y el resultado definitivo de esa biopsia fue un melanoma in situ y había márgenes focales pequeños comprometidos en algunas áreas. Doctor Valdés, ¿qué hacemos a continuación con este caso? Primero, es súper importante acá recalcar que lo que se hizo acá fue una biopsia, no fue una resección oncológica. Entonces, tenemos un melanoma in situ que, dado las recomendaciones actuales, uno tendría que evaluar, hacer la resección completa de la lesión, ya sea con las dos técnicas más comunes que son estudio según técnica de Mohs, lento, idealmente, o hacer la resección oncológica, que en los casos de in situ se recomienda hoy en día entre 5 a 10 milímetros de margen de tejido sano, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir con el paciente. Cuando uno tiene en estos casos mucho riesgo de que dejar muy expuesto la falange distal del dedo y la reconstrucción de esa zona se hace bastante difícil, uno empieza a tantear la posibilidad de que si se justifica o no se justifica hacer una amputación de la falange distal
que desde el punto de vista quirúrgico a nosotros como cirujanos no es mucho más fácil de realizar y de reconstruir, pero para el paciente la pérdida, especialmente el primer ortejo, puede ser bastante traumática. Entonces, hay que discutir bien los criterios oncológicos, definir si vamos a hacer una resección con un MOS lento, idealmente, para poder verificar todos los márgenes de la lesión si están negativos, o hacer cirugía ampliada de 5 a 10 milímetros. Eso depende de cada centro, de las capacidades que tenga cada centro y también de anatomía patológica. En ese sentido, doctor Castro, ¿qué le parece hacer un MOS lento en esta zona? Tenemos un lecho unguial expuesto, ¿no es cierto? De esas características, con el periósteo del hueso expuesto, ¿no es cierto? Y con focos microscópicos de melanoma in situ. Sí, bueno, en realidad es factible. Hoy día, cuando uno revisa la literatura, el rendimiento de la cirugía de MOS comparado con la excisión amplia, en realidad da resultados similares o incluso mejores para el MOS en distintos territorios. La uña tiene algunas dificultades, o sea, perdón, la zona del unguial y periunguial tiene algunas dificultades anatómicas, fundamentalmente, que están dadas por la complejidad de la zona, la dureza, ¿no es cierto?, de la lámina unguial, la cercanía que existe entre la matrilla y el periósteo. O sea, hay algunos elementos ahí que complejizan un poco la evaluación. Pero en este caso, como se trata de un melanoma in situ, uno pudiese eventualmente hacer perfectamente una evaluación, una resección más limitada, con una evaluación de los bordes con técnica de MOS. Eso sí, eso lo que hace examinar, en este caso, es solo el margen lateral, porque en el fondo es una lesión in situ, toda la periferia del borde de sección con corte seriado. La ventaja de hacerlo en lento y no por congelación es por la facilidad técnica, la disminución de la cantidad de artefactos que aparecen. Siempre en una biofocongelación existe la posibilidad de que se pierda material, por ejemplo. Y permite eventualmente hacer tinciones complementarias. Hay los criterios de diagnóstico de qué uno considera un borde positivo o un borde negativo, están bien definidos, digamos. Hay algunas concesiones específicas de la zona porque la densidad habitualmente es baja y hay cambios genéticos en la periferia, en realidad, en lesiones que a veces tienen muy poca tipia. Entonces, hay que ser un poquito laxo en considerar el borde positivo, ¿no? Pero es factible, y eso nosotros lo vamos a hacer en un tiempo acotado. O sea, habitualmente lo hacemos en 24 horas. Si la muestra se saca en la mañana, es posible tenerla al día siguiente a mediodía o a primera hora en la tarde, ¿no? Perfecto. Entonces la recomendación sería un MOS lento en este caso, ¿no es cierto? No por congelación, sino que en diferido, digamos, para poder tener una resección más acotada, versus la amputación, que es el estándar, ¿no es cierto? Y definir ahí los términos de reconstrucción con el paciente. Obviamente el paciente va a querer conservar su extremidad. ¿Hay algún margen, doctor Lobos, para tener algún tratamiento local o observar al paciente? Porque siempre preguntan eso, ¿no es cierto? Si puede ser observado, eventualmente rescatarlo cuando recurra, o tener algún tratamiento local de esto. ¿Hay algún margen para eso, no? Hace poco revisé ese tema porque vamos en la jornada alemana que viene ahora de dermatología, se trata el tema del lentigo balino, y revisando un poco eso, hay una publicación de hace como 2 meses atrás de un dermatopatólogo bien conocido del Melanoma Institute, que apellido Scoiler, que él hizo una revisión de un montón de hecho la publicación se llama Revisando los márgenes del Melanoma Institute. Y una de las cosas importantes es que si ustedes van a la NCCN, dice que tiene que haber un margen de 5 a 10 milímetros, ¿no es cierto? Pero que una de las conclusiones importantes de ese trabajo, que les voy a dejar acá puesta la referencia para si lo quieren leer con más detalle, es que el melanoma tiene que ser tratado caso a caso. Es como tailor-made, hecho a la medida de cada uno. No hay márgenes habituales, pero lo que por lo menos hacen como una catástrofe de los melanomas en cada lugar, como en base a la recurrencia y el riesgo de proliferación de recurrencia, cuánto margen uno debería dar. En el caso del lentigo maligno, por ejemplo, dicen que tiene que ser más de 10 milímetros.
En el caso de los acrales es un poco más relativo por toda esta extensión también bastante subclínica, pero en general el mínimo margen que uno debería dar son 10 milímetros, según esta publicación. Ahí no sé, en su experiencia ustedes cómo lo han hecho, pero independientemente de eso, yo creo que independientemente del margen, lo que hay que hacer acá es un control de márgenes con algo más objetivo como el MOS lento. Aquí nosotros hemos visto que hacen mucho MOS lento, inmunomOS que le llaman, que es teñir, lo hacen lento también, pero ponen alguna técnica de inmunohistoquímica, SOX1 o HM45. No sé, Doc Castro, ¿usted qué opina de eso? Sí, la verdad es que la única utilidad del SOC10 es que uno le facilita el reconocimiento de los melanocitos, ¿no? Pero los melanocitos nosotros lo utilizamos cuando no se ven claramente, o cuando hay exceso de pigmento, o cuando hay otro tipo de alteración, pero habitualmente uno los puede distinguir de los queratinocitos, ¿no? Pero por supuesto que cuando uno hace la tinción lenta, puede dejar los cortes de antemano seleccionados para teñirlos con algún marcador melanocito, ¿no? Lo ideal en este caso es estos 10. Perfecto, muy interesante. Estamos un poquito encima de la hora y la verdad que hemos discutido gran parte de las cosas que queríamos conversar, así que vamos a dejar el siguiente caso para otra oportunidad y le paso la palabra al doctor Madrid, a menos que haya algún otro comentario para que sigamos con el seminario. Solo una pregunta que está en el panel de preguntas y respuestas que creo que es súper importante. Y pregunta el doctor Rodrigo Castro, favor explicitar si son 5 o 10 milímetros clínicos o anatomopatológicos. Creo que es muy importante que alguien defina eso. Muy buena pregunta. Doctor Castro, ¿qué opina al respecto? La definición es clínica, ¿eh? Clínica, exacto. Clínica, sí. Exacto, exacto. Yo creo que eso es súper claro tenerlo claro. O sea, si uno, por eso la alternativa es MOS, en que uno busca margen negativo, negativo real, digamos, pero cuando uno tiene solo clínica y la ampliación definida son 10 milímetros clínicos. Esa es la definición. De acuerdo. O sea, el concepto final, perdón, el concepto final, es muy buena la pregunta, por eso aclarar. El concepto final es que si uno en la biopsia definitiva tiene márgenes negativos, habiendo hecho una resección de 10 milímetros, debería el paciente estar tratado. Es así, doctor Castro, ¿no? Así es. Sí. Especialmente Perfecto. Si uno puede asegurar la negatividad del borde con una técnica de MOS. En el caso de las técnicas convencionales, cuando uno ve un número limitado de cortes, en el fondo no ve todo el perímetro, ahí hay que ser un poco más cuidadoso. Si uno tiene una lesión, por ejemplo, a 1 milímetro del borde, aunque no llegue al borde, en realidad el riesgo de que igual tenga un borde positivo, que la lesión recurra, es mayor, y ahí habría que discutirlo específicamente, digamos, para ver qué se hace en ese caso.